ha sido y es un gran hombre que ha dado mucho por el deporte español. Para nosotros es un padre. Una huella que es insustituible. Ha transmitido sus valores, el esfuerzo que ha hecho por el deporte. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Estas son algunas de las voces que han repasado la figura de José Luis Mendoza en las últimas horas, algunos de ellos que han pasado por la capilla ardiente instalada en el templo del monasterio de los Jerónimos para darle el último adiós a José Luis Mendoza Pérez, pero van a ser muchas más las que van a pasar por este programa especial de Popular Deportivo para conocer un poco más, para dar también ese último adiós a José Luis Mendoza, una figura clave, una persona clave en el mundo del deporte, no ya solo en la región de Murcia, sino también a nivel nacional, por su apuesta por el deporte, tanto aquí en la región de Murcia, con su equipo de fútbol, con el UCAM Murcia Club de Fútbol, también el conjunto de baloncesto, el equipo del UCAM Murcia Club Baloncesto, y la apuesta, el mecenazgo por el deporte del atletismo, por la apuesta olímpica también de José Luis Mendoza. Como digo, van a pasar diferentes voces a lo largo de los próximos minutos por este Popular Deportivo para conocer algo más, conocer esa opinión acerca de José Luis Mendoza. Una de ellas, una muy importante que conoce bien a Mendoza, lo conoció en dos etapas diferentes, es José María Salmerón, que fuera técnico del UCAM Murcia Club de Fútbol, al que ya tengo el gusto de saludar. ¿Qué tal, José María? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué recuerdo te queda de José Luis Mendoza, una persona a la que conociste bien en dos etapas diferentes? En la primera, muy exitosa con ese ascenso a la segunda división. Bueno, incluso la segunda también. Estuvimos a punto de ascender a segunda A y se subió a primera federación, ¿no? Pues la verdad que tengo muy grandes recuerdos, sobre todo de una persona bueno, pues muy generosa, sobre todo muy generosa hacia los demás y bueno, siempre ha sido una persona muy ganadora, una persona que siempre podíamos contar con él y en ese sentido pues una persona muy cercana y bueno, una persona que al final ha apostado por el deporte, por la cultura y que levantó pues una universidad y que es lo que ahora mismo una universidad tan importante como es UCAM, ¿no? A nivel europeo, a nivel mundial. ¿Cómo era tu relación con él? No sé, más allá incluso de lo meramente profesional, de lo que tenía que ver con el conjunto de fútbol, del UCAM Murcia Club de Fútbol. ¿Cómo era ese trato con José Luis Mendoza? Siempre muy bueno, siempre muy cercano. La verdad que él siempre me decía que cualquier problema que tuviera, que hablara con él, que él estaría siempre. Él tenía un carácter muy fuerte, pero un carácter muy cercano y sobre todo su generosidad hacia los demás siempre hacía que estuviera para solucionar cualquier problema, ¿no? Yo creo que, tengo anécdotas de él, incluso cuando estaba fuera me llamaba para algún momento para poder volver y siempre ha sido una persona muy ganadora, una persona que realmente era pues muy generoso y realmente es la persona más importante de la universidad donde bueno, pues todos esos aspectos eran fundamentales, ¿no? Para tanto el deporte murciano como el deporte nacional, ¿no? Era tan ambicioso como bueno, se podía ver desde fuera, una persona también bueno, que ha levantado con sus manos una entidad tan importante como es la Universidad Católica San Antonio, como una persona que ha apostado tan fuerte por el deporte a nivel nacional, trascendiendo incluso las barreras de la región de Murcia. ¿Se notaba eso en el día a día? ¿Era algo que se trasladaba también al trabajo diario con él? Bueno, el trabajo diario realmente no se notaba. Él se notaba cuando las cosas obviamente tenía un carácter y un poder dentro y una fuerza
que cuando había problemas te intentaba transmitir esa fuerza, ¿no? Siempre nos reunía, siempre realmente era una persona tan fuerte que a la hora de hablar con nosotros siempre intentaba transmitirte su fortaleza y su ambición a ganar, ¿no? Eso obviamente le hacía algunas veces pues cometer errores, pero al final es un hombre tan importante para la región murciana, para el nivel nacional del deporte, porque por esa ambición y esas ganas de llevar siempre al éxito todo lo que hacía, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que ahí está su gran objetivo y su gran cómo ha sido como persona, ¿no? Estamos viendo las imágenes del día del ascenso en Valdebebas. ¿Es el momento que recuerdas con mayor felicidad con José Luis Mendoza de por medio? Yo creo que ha sido el momento más feliz que le he visto, ¿no? Ahí lo vemos votar. Yo me acuerdo perfectamente de esa situación cuando empiezan a cantar y él estaba pletórico porque votaba como todo el mundo, hacía que realmente fuéramos todos partícipes de ese éxito y ahí estaba radiante. Yo creo que es el momento más feliz que le he visto. Es una figura clave, lo decías antes, que incluso cuando no estabas, ya cuando se acaba esa primera etapa en el UCAM, él habla contigo para ver si puede volver. ¿Es clave, es determinante José Luis Mendoza para que regreses en esa segunda etapa al UCAM Murcia? Sí, bueno, y mucho antes, ya estando en el Recre, estando en otro club, al final es una persona que podía cometer errores por esas ganas y esa ambición que tenía, y yo me acuerdo perfectamente de tener llamadas de él y, vamos, lo cuento como anécdota, de llamarme, decir, tienes que venir ya para acá. Y en ese momento le convencía de que tenía que tener tranquilidad con la gente, que había que tener más paciencia porque yo creo que era lo más conveniente en ese sentido y bueno, al final volví porque él obviamente hizo mucha fuerza y porque en ese sentido pues era un club muy querido para mí, que había tenido éxito y que me sentía muy cómodo en todos los aspectos. José María Salmerón, técnico ahora del Club Deportivo Badajoz, que ha sido un placer hablar contigo y escucharte, bueno, con ese cariño acerca de José Luis Mendoza. Muchísimas gracias y mucha suerte esta temporada con el conjunto pacense. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, y el equipo de fútbol, el UCAM Murcia Club de Fútbol, que ha pasado hoy por el Templo a darle ese último adiós a José Luis Mendoza, el equipo de Jorge Romero, dirigido ahora por Jorge Romero, también encabezado por Miguel Linares. Han accedido a ese templo junto a toda la plantilla para despedirse de José Luis Mendoza. Era uno de sus pilares, el equipo de fútbol para José Luis Mendoza, y bueno, la plantilla que se ha desplazado al completo para despedirse. Ha sido este mediodía, eso de cerca de la 1 del mediodía, como digo, encabezados por Miguel Linares, por su director deportivo, también con Jorge Romero, el técnico universitario, toda la plantilla del conjunto de fútbol, del equipo de fútbol, juntos para darle ese último adiós, un adiós especial a José Luis Mendoza. Sobre él, sobre el presidente de la Universidad Católica San Antonio, ha hablado Jorge Romero. El técnico universitario se ha despedido de esta manera de Mendoza. Su espíritu lo transmite todo, ¿no? Lo contagia todo. Una persona que transmitía ese espíritu de esfuerzo, de compromiso, competitivo, con el deporte y con todo en general, y bueno, unos días complicados. Es muy especial, ¿no? Al final, aunque no tenga un trato, no lo conozcas, pero sí que has oído hablar de él, sabes lo que ha transmitido, sus valores, el esfuerzo que ha hecho por el deporte. Siempre trata de que las cosas te salgan bien y de que, bueno, de conseguir los objetivos, ¿no? Pero esto todavía es pues un refuerzo más. Sabemos que él, donde esté, seguro que también nos va a estar apoyando y ayudando. Como decía, ha estado la plantilla al completo de la Universidad Católica San Antonio en el templo del Monasterio de los Jerónimos, dando ese último adiós a José Luis Mendoza. Estaba Jorge Romero, también Miguel Linares, que ha querido despedirse del presidente de la entidad.
Pues un recuerdo imborrable, una persona con un espíritu competitivo, con un afán de superación, con una vitalidad tremenda. Es una huella que es insustituible y días muy tristes estos que estamos pasando, pero bueno, al final trasladar todo el ánimo a la familia desde aquí, estamos con ellos y ojalá podamos seguir consiguiendo lo que él quería, que era que sus equipos pues, compitiesen y ganasen. Esas ganas de ganar, ¿no? Por encima de cualquier cosa, esa exigencia máxima en el día a día, él siempre me transmitía esa exigencia, ¿no? Para todo. Entonces, bueno, esos son los mejores recuerdos que tenemos. Creo que la mejor manera de recordarlo es cumpliendo con lo que él decía y así vamos a trabajar nosotros en nuestra vida aquí en UCAM. Han sido muchas las entidades deportivas que también se han querido sumar a esa despedida a José Luis Mendoza con estos centros de flores, el Real Madrid, el conjunto madridista, y vemos también de Alejandro Valverde, el exciclista de las Lumbreras. Bueno, muchísimas entidades relacionadas con el mundo del deporte. La Liga tenía un muy buen trato, una muy buena relación José Luis Mendoza con Javier Tebas, con el presidente de la patronal de la Liga. Bueno, el mundo del deporte volcado al completo con José Luis Mendoza, una persona que apostó fuertemente y que creía firmemente en los valores del deporte. Ahora ha recibido ese reconocimiento también del mundo del deporte José Luis Mendoza en el claustro de la Universidad Católica de Murcia. Y una persona que estaba también muy vinculada a José Luis Mendoza es Sito Alonso, el técnico universitario que ya acumula muchas temporadas en el conjunto universitario. Tenía una relación muy estrecha, una relación muy cercana con José Luis Mendoza, y se ha notado claramente esta mañana en sala de prensa, en la previa del partido que va a disputar mañana el UCAM Murcia Club Baloncesto ante Fuenlabrada. Como digo, se ha notado, se ha podido extraer claramente de las declaraciones de Sito Alonso a la hora de despedirse de José Luis Mendoza. Me siento afortunado, no quiero estar tan triste como he estado estos 2 días anteriores. Creo que tengo que estar feliz por haber tenido la oportunidad de formar parte de su familia, por lo menos deportiva y baloncestística, e intentar siempre el mostrar a los demás el ímpetu y la ilusión que él siempre ha demostrado para cualquier proyecto que ha abanderado, ¿no? Por eso quiero decir que es normal sentir su falta, sentirnos tristes, pero tenemos que venirnos arriba, como haría él y como ha hecho él siempre en cualquier circunstancia. Hablábamos antes en la entrevista con José María Salmerón que es uno de los grandes momentos, uno de los momentos más felices de José Luis Mendoza con sus clubes deportivos. Uno de ellos fue el ascenso en Valdebebas con el conjunto de fútbol, con el equipo de fútbol a la segunda división. Otro, sin lugar a dudas, fue esta tercera posición, la medalla de bronce que consiguió en 2018 en la Basketball Champions League el UCAM Murcia Club Baloncesto, uno de los momentos más felices, sin lugar a dudas, que le regaló su equipo de baloncesto al presidente universitario en Atenas, un grandísimo logro para la entidad. Y así recordaba también, así hablaba Sito Alonso esta mañana en sala de prensa de, para él, cuál ha sido su mejor momento junto a José Luis Mendoza. En cada charla, en cada momento que he estado con él, he salido de otra manera siempre. Te podría decir muchos, pero voy a recordar sin duda alguna lo feliz que le vi el día que estuvimos en la charla que nos hizo después de la Copa en Granada. Le vi insultante, le vi convencido de que, como siempre, cada proyecto que hace lo consigue el objetivo que él quiere. Y esa felicidad, bueno, fíjate que era un momento para nosotros, yo no estaba muy bien de salud en ese momento y salí totalmente otra vez motivado y concienciado un poco y sabiendo que el sitio donde estaba era un buen sitio por personas como el alma mater de todo, ¿no? que obviamente seguirá siendo para siempre. Momento feliz, ese bronce en la Basketball Champions League de 2018, un momento también muy feliz, momento histórico para el UCAM Murcia Club Baloncesto,
esas semifinales de la Copa del Rey el año pasado. Hablaba Sito Alonso de este momento de la charla. Hay que recordar que Sito Alonso estaba superando el COVID, estaba en ese momento enfermo, superando el COVID. De hecho, llegó muy justo al partido de cuartos de final de Lucca Murcia Club Baloncesto y se refería a esta charla, a la que tuvo el presidente José Luis Mendoza a sus jugadores, a la plantilla, al cuerpo técnico en la previa de la Copa del Rey. Un discurso, un mensaje que caló sin lugar a dudas dentro del equipo y que dio muchísimos ánimos a la escuadra universitaria para conseguir esas semifinales donde cayó ante el Fútbol Club Barcelona. Seguía hablando Sito Alonso de José Luis Mendoza, en este caso del legado que deja el presidente del equipo de baloncesto. Tenemos que hacer las personas que queremos a José Luis es dar todavía más de nosotros. Entonces ahora en este momento la temporada está en su punto intermedio, justo en este momento, y quedan unos objetivos magníficos, pues súper atractivos, que a él le hubiera gustado compartir con nosotros, y seguro que está pensando de la manera que tenemos que ejecutarlos y hacerles frente, ¿no? A mí ver esa fuerza en ese momento, entre comillas, de debilidad, que no mostraba por el ímpetu que tenía en cada cosa que decía, pues ya lo saben la mesa que estábamos, que supuso para mí un clic en cuanto las cosas que tenemos que empezar a hacer de una manera inmediata, porque él las quería hacer así, y hay que hacerlas así, ¿no? Porque es lo que ha servido para que este legado sea tan grande a nivel de todo lo que ha conseguido, ¿no? El equipo de baloncesto era sin duda uno de sus ojitos derechos, uno de los que más felicidad le ha dado a José Luis Mendoza en estos años, desde que se hiciera cargo del conjunto o del club de baloncesto, desde aquella compra a Caravante para hacerse con el club. Sin lugar a dudas, como digo, uno de los que más felicidad le ha regalado a José Luis Mendoza, y le vemos inseparable con Alejandro Gómez, con José Manuel Garrido, con Sito Alonso, con el que ha tenido una relación muy estrecha, de confianza, incluso más allá de la relación que puede tener el presidente de la entidad con su entrenador. El equipo de baloncesto estuvo ayer despidiéndose, dándole ese último adiós a José Luis Mendoza en el Templo de los Jerónimos. Fue ayer por la tarde cuando se pasó el equipo, como digo, de baloncesto, toda la plantilla al completo, gente que lo conocía muy bien después de muchísimos años en la entidad, como es el caso de Nemanja Radovic, de Sadiel Rojas, bueno, dándole ese último adiós el equipo de baloncesto. Y como digo, uno de los que mejor lo conocía, de los que más años ha estado a su lado, ha sido Sadiel Rojas, que tuvo estas palabras de despedida, estas emotivas palabras hacia José Luis Mendoza. Es un día muy triste porque un gran hombre como presidente Mendoza, una persona que lucha para el deporte de la región de Murcia y lucha para mucha gente en este mundo. Él cambió muchas cosas en el mundo de Murcia con esta universidad y cosas así. Y para nosotros es un padre, un amigo y una persona que crece en UCA Murcia como equipo, como jugadores y este equipo, como todos son como una familia grande, y por todos sus hijos está bien. Yo siento por todo lo que pasa, pero estamos sigue luchando como él quiere. Si está aquí, sigue luchando para cambiar cosas en el mundo y sigue luchando en la cancha para el deporte de la región de Murcia, baloncesto y cosas así. No se entiende a José Luis Mendoza sin el equipo de fútbol, tampoco sin el equipo de baloncesto y muchísimo menos sin su apuesta por el deporte olímpico. Ha sido una figura clave, un mecenas importantísimo, seguramente el más importante para el deporte olímpico nacional en los últimos años. Una apuesta a través sobre todo de becas para que los deportistas pudieran compaginar el deporte y los estudios. Bueno, muchísimos deportistas de grandísimo nivel. Ahí veíamos a David Cal, también Saúl Cravioto, Ona Carbonell, el caso de Mariano García, el corredor, el atleta de Cuevas de Reillo, Ruth Beitia, Miguel Ángel López. Bueno, han sido muchísimos deportistas los que han pasado
por la Universidad Católica de Murcia, gracias a ese programa de becas, como digo, una figura importantísima en el mundo del atletismo. Hay que recordar un dato, y es que en los últimos Juegos Olímpicos, en Tokio 2020, los dos abanderados, Saúl Cravioto y Mireia Belmonte, tenían el sello, tenían la estampa de la Universidad Católica, de la UCAM, y ni más ni menos que fueron los dos abanderados de España en esos Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos en los que 17 medallistas españoles eran estudiantes de la UCAM, también 19 diplomas olímpicos llevaban el sello de la UCAM, por encima de otras universidades importantísimas como la de Carolina del Sur y Stanford. Ha hablado hoy, hace escasos minutos, una persona muy cercana a José Luis Mendoza, una persona que conocía bien al presidente de la UCAM, considera prácticamente un amigo, Alejandro Blanco, a José Luis Mendoza. Ha hablado hoy Alejandro Blanco cerca del Templo de los Jerónimos en el último adiós al que era un gran amigo del presidente del Comité Olímpico Español. Cuando pase el tiempo nos daremos cuenta de la magnitud de todo lo que ha hecho José Luis, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho con el deporte desde el primer día que le conocí es increíble, lo que ha hecho por la educación es increíble, lo que ha hecho por la investigación es increíble, lo que ha hecho por intentar que todo el mundo que le rodea viva mejor es increíble, y yo creo que no soy capaz de encontrar una palabra que pueda definir un hombre tan grande, ¿no? El espíritu de José Luis está en cada pared de esta universidad, en una familia maravillosa que le sigue. Todos los docentes de este centro, todas las personas que trabajan con él, todos los que no estábamos en el centro, pero estábamos con él, y creo que esta obra es tan grande que para dimensionarle necesitamos años. Era una afinidad desde el primer día. Yo estaba un día en el despacho, me llamó por un problema de una deportista, yo no le conocía, a los 2 meses de Londres, hablo del año 2008, había oído hablar de él, pero no le conocía, y desde ese momento pues no creo que haya una palabra que lo defina, no era como bueno, pues un hermano y ya está. Una persona muy involucrada con el mundo del atletismo, del deporte olímpico, todo lo que tenía que ver con el deporte. Bueno, siempre apostando José Luis Mendoza. Aquí lo vemos en el acto de reconocimiento a los medallistas olímpicos de 2020, aquellos deportistas españoles que fueron medalla olímpica en los Juegos de Tokio, medallistas y lógicamente también diplomas. Ese acuerdo entre la Universidad Católica de Murcia y el COE, que dio muchos réditos y muchos éxitos al deporte olímpico, también paralímpico. Otro deportista, en este caso uno de la región de Murcia, muy vinculado a José Luis Mendoza, era Nico Almagro, el que fuera tenista, el que llegara a ser incluso top 10 a nivel mundial. Ha pasado hoy por esa capilla ardiente instalada en el templo del monasterio de los Jerónimos para darle su último adiós a José Luis Mendoza. Por desgracia se nos va, pero lo más bonito de todo es que nos deja un legado impresionante, y ojalá que entre todos pues podamos seguir manteniendo lo que él ha iniciado, que creo que es algo realmente bonito y realmente algo de lo que los murcianos nos debemos sentir orgullosos. Es una relación cercana. Yo creo que José Luis ha tratado a toda su familia deportiva de una manera como si fuéramos hijos para él. Siempre nos quedará lo que él siempre nos decía, y es que la fe y el amor puede con todo, y ojalá que la fe que desde arriba nos mande todo el amor posible para que nosotros podamos seguir siguiendo hacia adelante y podamos seguir construyendo lo que él tanto deseaba y lo que él tanto amaba, que era el mundo del deporte. Y seguimos hablando de una deportista vinculada con la raqueta, en este caso con la raqueta de bádminton, Carolina Marín, una persona también muy identificada con la universidad, con José Luis Mendoza, que bueno, desde la distancia ha querido también despedirse del presidente de la universidad. Para mí el fallecimiento de José Luis Mendoza, en cuanto me he enterado, me ha dado muchísima pena, porque ha sido y es un gran hombre que ha dado mucho por el deporte español, y yo personalmente estoy muy agradecida de la oportunidad que me ha dado años anteriores, y ahora finalmente de poder estar unida a esta familia que es la UCAM. Así que una pena muy grande que se haya ido
una persona así, con un gran corazón y eternamente agradecida por todo lo que ha hecho y nos ha dado a todos los deportistas españoles. Más deportistas vinculados con la UCAM, vinculados con José Luis Mendoza, otro de Murcia, en este caso de Llano de Brujas, Miguel Ángel López, el marchador. También ha querido tener palabras hacia José Luis Mendoza, una persona muy vinculada, Miguel Ángel López, seguramente de los primeros deportistas vinculados a la UCAM de la mano de José Luis Mendoza. Son unos días tristes por la despedida de nuestro querido presidente José Luis Mendoza. Y bueno, quería desde aquí pues darle las gracias por todo lo que ha hecho por el deporte, por los deportistas especialmente, por brindarnos su cariño, su fuerza, sus ganas y por darnos la oportunidad de seguir formándonos y de seguir creciendo como personas. Seguro que continuará apoyándonos. Grandes deportistas de la talla de Joel González, de Mireia Belmonte o Ana Carrasco estarán esta tarde presentes en la misa funeral de José Luis Mendoza. Alguien que no podrá estar es Ruth Beitia, la saltadora y medalla olímpica, que ha querido tener también una última despedida en forma de vídeo a José Luis Mendoza. Tanto el mundo universitario como el mundo deportivo han perdido a una grandísima persona. Todos vamos a echar muchísimo de menos a José Luis Mendoza. Y no me equivoco si digo que gracias a él muchísimos deportistas pudieron compaginar sus vidas deportivas con los estudios. Sin duda alguna, le echaremos muchísimo de menos. No se entiende el mundo del deporte en los últimos años sin la mano, sin la apuesta clara y fuerte de José Luis Mendoza, una persona muy involucrada y bueno, que puso su sello al mundo del deporte, no ya solo en la región de Murcia, con el equipo de fútbol y el equipo de baloncesto, sino a nivel nacional, con esa apuesta por el deporte olímpico. Es seguramente el gran legado, uno de las piezas fundamentales, una de las grandes muestras del legado que deja José Luis Mendoza, al que se le podrá rendir despedida esta tarde a partir de las 5 en el templo del monasterio de los Jerónimos. A partir de las 5 de la tarde esa misa funeral para darle el último adiós a José Luis Mendoza Pérez, el gran mecenas del mundo del deporte en España.